Ok, bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase hoy. Yo sé que el frío como que le pegó a algunos. Sí. Está bueno. ¿Tienes material? Después se lo digo. Pero después Quiero solo leer un verso en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. ¿Quién necesita un lapicero? Tengo uno extra. Hechos 2, 42. Muy amable. Hechos, pastor. 2:42. Podríamos leer varios textos aquí, pero quiero enfatizar algo en este pasaje. Creo que es importante para lo que estamos estudiando. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, oh Dios. Te pedimos para que seas tú ministrando a nuestras vidas en este día. Gracias, Señor, por el clima que nos estás dando. Gracias, Señor, porque tú estás en control, Señor, de cosas que muchos de nosotros no sabemos cómo controlar, pero tú sí sabes cómo. Y por eso te damos gracias por cada cosa que está sucediendo. Y ahora te pedimos, oh Dios, que seas tú ministrando a nuestras vidas con esta clase. Que podamos, Señor, recibir de ti, oh Dios, todo lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. 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 Semana pasada estuvimos hablando sobre el apostolado. Y establecíamos que Dios en la historia se ha venido moviendo de diferentes formatos, de diferentes formas, pero siempre con un objetivo: revelar a Cristo en todo sentido. Y es por eso que lo primero que se establece en este material es los 4 principios que son extremadamente importantes. Lo primero es que la palabra, como usted lo haya aprendido, rema o logos, siempre va a revelarte a Cristo. La palabra siempre te va a revelar a Cristo. Cuando mucha gente está trayendo y quiere traer una revelación egocéntrica o personal, o que se centra en la persona solamente, nosotros tenemos como claridad que toda la revelación, aún la revelación que se nos entrega personalmente, tiene que revelar a Cristo. Tiene que enfocarnos hacia Cristo o llevarnos a Cristo. Por eso que este principio es quizás la clave número 1 para uno recibir palabra profética, para uno recibir palabras que le están entregando, porque tiene que llevarnos a Cristo. Lo siguiente principio que es clave para esta clase es: la palabra nos revela nuestra verdadera condición espiritual. Lo siguiente es: la palabra nos lleva a arrepentirnos. Y quiero explicar un poquito lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirse mal porque le descubrieron a uno que hizo algo. La mayoría de la gente, cuando le hablan de arrepentimiento, es que siente que su corazón se puso compungido, tal, y la mayoría de las veces que pasa es como al niño que le descubren que estaba comiéndose los chocolates, y le preguntan: ¿estaba comiendo las galletas de chocolate? Y el niño va a decir: no. La mamá le dice: pero no tienes toda la marca en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se siente mal porque la mamá descubrió que estaba comiendo los chocolates o las galletas de chocolate, pero no porque está decidido a cambiar. El arrepentimiento es una decisión personal o algo que internamente nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Perdón. Entonces, arrepentimiento no es necesariamente sentirse mal, es algo que va más allá, es algo que va a cambiar cómo yo me comporto ante algo. Entonces, por eso es que es necesario arrepentirse cuando tú sabes que estás haciendo algo mal. Entonces tú cambias, tú decides cambiar con respecto a eso. Viene un entender que eso no es conveniente y yo lo cambio. Como cuando alguien quiere tener mejor cuerpo, empieza a hacer ejercicio. Entonces decide hacer un cambio y tomar parte de su tiempo para hacer ejercicio. Eso habla de arrepentimiento. En vez de estar descansando, yo hago ejercicio. Es arrepentimiento. Eso
una forma de ver lo que es arrepentirse. Es hacer un cambio de conducta por una decisión personal particular donde entiendo que aquello no me servía y esto sí me sirve. Que lo que Cristo está diciendo sobre mi vida es lo que me sirve y no lo que yo no estaba haciendo de Cristo. Y el último punto de estos 4 principios es: la palabra produce transformación radical en nosotros. Cuando nosotros recibimos y nos arrepentimos, entonces eso trae un cambio radical. Con estos 4 principios vamos a ir desarrollando todo lo que tiene que ver con el apostolado. Recuérdense que no estamos hablando aquí del apóstol, estamos hablando del apostolado. Apostolado tiene que ver no con tener un apóstol, sino con cumplir nuestro llamado y nuestra misión. Y como esto es una clase, no es una disertación, aunque se da mucho para esto, quiero preguntar sobre la semana pasada. ¿Qué recordamos de la semana pasada? ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que somos llamados a impactar como iglesia. Aunque voy a mirar otra cosa aquí, mira, somos llamados como iglesia a equiparnos, a condicionarnos, como una comunidad apostólica, como tener unas relaciones como de vida positiva, yo lo noté en una forma que... Antes, Denise. Siga, pastor. Ok. ¿Quién más tiene un comentario de la semana pasada? ¿Recuerda algo, Ignacio? No recuerdo mucho, pero lo que recuerdo sobre cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, que es Dios viniendo en nuestra vida. Y pues para mí es algo muy importante, ¿no? Porque yo he venido siempre preguntándome, ¿no? Se necesita un cambio. Y yo me he preguntado, ¿qué necesito hacer? ¿O cómo debo de cambiar? ¿Qué podemos de hacer para llegar a ese cambio, ¿no? Y la única forma es que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, que Dios entre en nosotros para poder hacer ese cambio. Amén. Y es lo que me venía platicando con el hermano, que es lo que yo andaba buscando. Incluso venía yo perdiendo el camino, ¿no? Pero bien importante como es, ¿no? Que mi mente andaba batallando de tener al ciento duro sobre esta situación. Y al final de cuentas, luego cuando le encuentro, como que se le quiere ir de las manos y dice, no, esto es mío. Ajá. Es un tesoro para mí. Encontrar esta respuesta. Qué bueno, qué bueno. Entonces, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Ajá. El hermano Lester. Algo que recuerdo es que el Espíritu Santo tiene todos los dones y que nosotros también los tenemos, que podemos ejercer los dones y que el apostolado es cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Amén, amén. Ajá. Hermana Marixa, ¿nos recuerda algo? El apostolado nos presenta a Cristo, el apostolado nos lleva a traer el orden y algo que también hablábamos, que una reforma apostólica nos lleva a entender la gloria de Dios. Amén. Amén. En este tiempo nosotros tenemos que buscar por medio del Espíritu Santo la revelación que es del cuerpo. Amén. La pastora hablaba de los procesos o la revelación progresiva en la que nosotros como seres humanos en años atrás se fueron dando, pero en estos momentos la reforma que tenemos que, movernos en este tiempo es la del cuerpo. Ella hablaba de Martín Lutero, cómo trajo la reforma por medio de Jesús, que es por medio de Jesús que es el camino, la verdad y la vida. También hablaba
estamos funcionando en esos dones, los dones del Espíritu Santo, y también tenemos claros cuáles son los dones de Cristo. Usted habló de los cinco ministerios, y que ninguno de ellos es menor, sino que todos en equipo mostramos la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Ajá. Ignacio, Ignacio quiere decir algo más. Y José nos va a decir algo. Pues sí, que el hermano no sé si trae todo apuntado o qué mente tan prodigiosa tiene. Parece que Maritza ya tiene tiempo con nosotros y entonces agarra bastante. Wow. No sé si lo estaba leyendo. No lo estaba leyendo. Sí, hay algunas cositas que me impactaron. La pastora hablaba del Espíritu Santo y dos cosas que me impactaron mucho es que dice ella que es el que nos capacita para poder dar testimonio Amén. de nuestras vidas de Cristo. Y otra de las cosas que ella mencionaba que me impactó mucho es que dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él nos saca de nuestras limitaciones. Y hablaba de Pedro, que siendo un hombre rudo, sin letra ni nada, empieza a dar una explicación exegética, dijo la pastora, de todo lo que es la Escritura en ese mensaje que él dio. Ajá. Y usted dijo una parte muy importante, que Dios puede usar aún las partes que aparentemente no sirven en nosotros para manifestar su gloria, cuando daba el ejemplo de Pablo con el pañuelo, que él decía, este pañuelo no sirve, y la gente decía, wow, este es un tesoro. Ajá. Entonces eso nos tumba los argumentos, al menos en mi persona, porque muchas de las veces decimos, es que yo no puedo, Ajá. es que siento que no lo voy a hacer. Pero ya Exacto. con eso yo siento que todo el argumento se cayó, porque aún las debilidades mías, Dios puede utilizarlas Amén. para la gloria de su nombre. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver quién más. No sé si tiene alguien de las que. Marco estaba aquí la semana pasada, ¿verdad? Sí, estaba. ¿Recuerda algo? Sí, algo que aprendí, algo que me gustó, que dijo usted que cuando uno se asocia, cuando uno se une a una congregación o una asociación, y es para traer algo bueno, algo, prosperidad en el grupo, entonces eso es algo de lo que me gusta y cooperar con toda la congregación. Amén, amén. Yo creo que uno de los puntos que por lo menos para mí recordar, Luis, de la semana pasada, recordar porque esto fue algo que el Señor nos dio hace un tiempo, pero que creo que fue clave que lo dieras, y quizá, no sé si puedas ir sobre eso antes de entrar a lo nuevo, es el hecho de cuáles son las marcas de una iglesia apostólica. Y está resumido aquí con la capacidad de asociación, que es con lo que está iniciando Ajá. el hermano. Que cuando nosotros tenemos una mentalidad apostólica, entendemos la necesidad que tenemos de asociarnos adecuadamente. Sí, y vamos a hacerlo porque con eso ya terminamos. Con eso terminaste. La asociación, lo que significa la sinergia, entonces, que es, y tú lo explicabas bien cuando decías, uno hace huir a 1000, pero dos hacen huir a 10.000. Y esa unción de cuerpo que se da con la sinergia, esto es tremendo, porque la unción de Dios sobre el cuerpo de Cristo es algo que no tiene ningún paralelo en el mundo. Solamente los voy a mencionar si los vas a trabajar. El otro tiene que ver el principio de la pertenencia compartida, y es que una gente que tiene mentalidad apostólica es gente que se sabe, entiende que pertenece a un lugar, que pertenece a un grupo, no se siente ni fuera de grupo ni ajeno, sino que perteneces a una familia, y además de eso sientes que todo lo que hay es común para nosotros, nos pertenece. Eso creo que es importantísimo. La parte de otra cosa que me gusta mucho de esas características de la iglesia apostólica es que constantemente estamos desarrollando la mentalidad de equipo, que era lo que mencionaba Maritza. Esa es una de las características fundamentales. Una comunidad apostólica nunca va a trabajar protagonismo, alguien que es mejor que nadie ni por encima de nadie, sino el trabajo que realizamos es un trabajo de equipo. Amén. Y finalmente es una estación, entendemos, bienvenida hermana, donde
la iglesia en mentalidad apostólica es una iglesia donde Babilonia se está cayendo, siempre. Todo lo que son nuestros paradigmas del mundo se caen y le damos oportunidad al Espíritu Santo para operar en nosotros. Amén, amén. Bueno, vamos como les decía, les pedí que buscaran Hechos capítulo 2, verso 42. Simplemente quiero que veas esto. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y me gusta mucho porque no dice que estaban perseverando en los apóstoles, No. sino en la doctrina de los apóstoles. Uno de los grandes problemas para este tiempo es que se ha generado una jerarquía o una clase especial de personas que han llamado apóstoles, pero la Biblia simplemente nos da al apóstol como una persona que nos va a revelar a Cristo desde un fundamento específico, que es para que nosotros podamos de allí crecer en el llamado. Lo apostólico nos lleva al llamado. Entonces aquí la iglesia primitiva crece en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban perseverando, estaban dedicados a entender más lo que el Señor estaba dedicándole a ellos. Y me gusta este capítulo porque ellos dicen en el verso 43, sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y empieza a suceder un cambio que no se había visto anteriormente en Jerusalén. Entonces eso es lo que nos lleva a la iglesia a presentar un evangelio que cambia lo que es en las naciones. Quiero volver a la historia porque la historia siempre nos da ejemplos cómo las cosas van cambiando y cómo las cosas van haciendo un hecho específico del cual se crea un pivote o un punto de apoyo para avanzar a grandes cosas. En justamente el tiempo de la Reforma o el tiempo del Renacimiento, se inicia con algo que se llamó la creación de la imprenta. La creación de la imprenta es gracias a un hombre, un alemán llamado, o normalmente en español le decimos Juan Gutenberg, realmente debería ser Johann Gutenberg, que es en alemán. Este hombre imprime la Biblia y se crea la imprenta haciendo los libros ahora asequibles o de una forma más sencilla para llegar a la gente y transportarlo. Antes de eso, los libros se tenían en rollos guardados en ciertos monasterios especiales y en un cuarto especial para que el papel pudiera durar por muchos años. Pero ahora el libro estaba haciéndose asequible a todo el mundo. Y esto crea que la Biblia ahora empieza a tocar a gente, porque mucha gente empezó a agarrar la Biblia y empezó a aprender a leer y aprender a recibir esto. No fue otro libro que se colocó en esto, sino la Biblia, porque era un hombre cristiano que Dios le da, y permítanme usar esto porque yo creo que toda buena dádiva y todo don perfecto Amén. Viene de parte de Dios. Amén. Y John Gutenberg crea la imprenta como algo de esto, y esto crea el cambio radical que ocurre de ahí en adelante, desde el siglo XVI en adelante. Cuando se crea la imprenta, ahora viene la reforma religiosa, la reforma protestante, como se ha llamado, la reforma de Martín Lutero, crea todo esto y crea todo un cambio en la ciencia, cambios en las artes, cambios aún en la forma en cómo se veían las cosas. Creo que le comenté acerca de Galileo, y hay otro personaje italiano llamado Copérnico que cambia la perspectiva. La gente veía la Tierra como el centro del universo. Pero Copérnico le dice, ya la Tierra no es ningún centro. Y eso es un cambio para nosotros, porque hasta en el oscurantismo el hombre se consideraba el centro de todo. Era un humanismo tal que todo iba dirigido y percibido hacia el hombre, pero ahora cuando empezamos a ver un renacimiento real, un entender las cosas, ahora se cambia el centro. En la ciencia ya no se ve la Tierra como el centro, sino que hay un centro diferente. En ese momento fue el Sol. Y en el cristianismo ahora se cambia el centro. Ya el centro
no era el hombre y traer todo para el hombre, sino ahora el centro se llevaba a Cristo. Amén. Y esto hace el cambio completo. ¿Por qué esto es necesario en una mentalidad apostólica? ¿Por qué es necesario en un mover apostólico? Porque nosotros tenemos que salir del centro donde todo es para mí. El gran error desde las últimas teologías que han aparecido es que todo está dirigido muy humanísticamente hacia el hombre. Por ejemplo, creo que aquí lo puedo mencionar con bastante libertad. Ha habido un mover desde los años 60, finales de los años 60, que ha venido para que la sociedad acepte el homosexualismo como un estilo de vida, y lo ha querido comparar con el movimiento de los derechos sociales de la población de color. Ha querido hacer equivalente el problema de los homosexuales, que es un problema moral, a un problema que era de discriminación. Social, exacto. Uno era un problema social y el otro era un problema moral. ¿Y qué ha hecho la agenda homosexual? Ha traído una situación que es moral y la ha querido equiparar a un problema social para que nosotros, desde una perspectiva jurídica, le demos a ellos, que son un problema moral, los mismos derechos que tienen una población que estaba siendo discriminada, porque este era un problema social que existía. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Nosotros estamos quitando la moralidad y diciendo, no, esto es equivalente a esto, cuando no es así. Yo quiero que vean esto. Voy a usar una mujer que es homosexual. ¿Tiene los mismos derechos que cualquier otra mujer? Claro. Como ser humano tiene los mismos derechos. ¿Sí o no, verdad? Por supuesto. Un hombre que es homosexual tiene los mismos derechos como cualquier otro hombre. O sea, que ellos no están peleando por derechos de hombre, están peleando por un derecho que es contra la moralidad, contra la moral que se ha planteado. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia tiene no que agarrar y arropar lo que la moralidad está colocando, sino decir lo establecido es esto. Fíjense que uno de los grandes problemas que hemos tenido en la sociedad es que hay cosas que el gobierno ha querido tomar la parte para definirlos. Y no ha habido una iglesia apostólica que se levante a definir las cosas claras. Por ejemplo, ¿quién define familias? ¿El Estado o la iglesia? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Antes de que existiera Estado, ya la familia estaba definida. Exacto. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice en el 2 capítulo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Verdad? Solo dice claramente desde allá en la palabra. Y cuando llegamos a este tiempo vemos que las comunidades apostólicas que puedan existir con un nombre apostólico ni siquiera han dado una determinación en cuanto a esto, sino que se han quedado pensando que solamente como comunidades vamos a ser tolerantes lo suficiente para permitir y permear un problema que está siendo manipulado completamente por una comunidad para hacer aceptar una moralidad antibíblica como algo que está siendo rechazado por una discriminación social. ¿Usted me estoy explicando? Es una situación. Entonces, yo quiero que vean esto. Entonces, ¿qué es lo que está adoleciendo? ¿Qué es lo que está faltando en la comunidad? ¿Qué es lo que está faltando en la sociedad? Una iglesia que realmente se levante para levantar los principios y los valores que debe tener la sociedad. Entonces, la iglesia apostólica no se levanta para ser simplemente una iglesia más. Amén. Sí. No, nosotros no podemos seguir siendo una iglesia más. Hay demasiadas iglesias. Están cumpliendo el propósito. Yo voy a decir, muchas de ellas no lo están cumpliendo. Porque están copiando simplemente o están tratando de mantenerse. Una de las cosas que sucede muy frecuentemente es que mucha gente piensa que ser pastor es algo que te va a dar dinero. Tristemente. ¿Sabías tú que mucha gente piensa que los pastores somos gente que hacemos dinero? Dinero fácil. Fácilmente. Y gracias a Dios que en esta iglesia los pastores no tienen sueldo. Si quieren saber los pastores no tienen sueldo en esta iglesia. ¿Ah? Ni mi esposa ni yo tenemos sueldo.
Y a veces se le da una ofrenda a Juan Marco porque trabaja muchísimo. Pero de resto no hay sueldos. ¿Por qué? No porque no lo merezca, por lo menos Corey que está todo el día aquí. No es eso. Es otra, porque estamos batallando en contra de un espíritu que se ha depositado dentro de la iglesia cristiana, en el cual las iglesias, los pastores se han convertido en simplemente gente para atrás y atrás del dinero, cuando nosotros estamos atrás de traer una transformación a la sociedad. Nosotros no podemos seguir imponiendo una manipulación a la gente para vaciarle los bolsillos. Nosotros estamos aquí para imponer y declarar la palabra de Dios que traiga transformación a sus vidas, las cuales a su vez lleven a otras partes para que transformen el sitio donde ustedes están. Y por eso es que nosotros no podemos hablar aquí de que los ministros aquí solo somos nosotros, sino que los ministros aquí somos solo nosotros. Esa es la mentalidad de equipo. ¿Ven? Entonces, esto nos empieza a cambiar de que ahora, cuando tú estás, por ejemplo, hay aquí alguien que trabaja en construcción. Ajá. Cuando tú estás colocando un chirro, ¿eso para quién? ¿Para la persona que te está pagando o para Dios? Tiene que ser para Dios. Tiene que ser para Dios. Sí, ya tú empiezas a cambiar la mentalidad. Cuando tú estás haciendo el trabajo que estás haciendo, ahora tú se lo estás entregando al Padre. Porque se lo estás entregando al Padre, el Padre siempre te está viendo. Ahora no podemos tener esta excusa, dice, como no me ve, lo hago mal. Como no me ve, meto la basura debajo de la alfombra. Como no me ve, puedo hacer las cosas mal. No, ahora las tengo que hacer mejor porque ahora no son para una persona física, sino son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso tiene que cambiar mi forma de ver las cosas. Tengo que sentirme a la vez responsabilizado porque ahora yo soy el representante de Dios en lo que se está haciendo. Entonces, la mentalidad apostólica empieza a hacer cambios en mi vida personal y por lo tanto yo empiezo a tocar los que están a mi lado porque empiezan a decir, ¿cómo es que pasa esto contigo? ¿Cómo es que tú puedes hacer esto en medio de esta situación? Por ejemplo, en el mes de enero a mí me tocó hacer un trabajo muy complejo, muy difícil y tenía muchos errores. Y en el sitio donde estaba yo no estaba muy contento. Pero le digo así a la persona que le voy a dar el reporte, le digo, yo hago mi trabajo no porque esté contento o porque me guste, sino porque es mi responsabilidad que ese trabajo quede bien hecho. Y la persona se quedó sorprendida y dijo, no, tenía años que no escuchaba a un profesional hablando. Así me dijo. Eso se llama ser un verdadero profesional, que no es porque te guste, sino porque ya tú te dices tu palabra y tu responsabilidad de hacerlo bien hecho. Estamos en un tiempo que la iglesia de Jesucristo tiene que ser así. Amén. ¿Por qué? Por una sola razón. Sabes que las naciones están buscando una solución. Amén. La semana pasada, el jueves, todo el mundo estaba feliz porque en Kiev, en Ucrania, el presidente había dimitido y se estaba llamando a elecciones. Hoy en día estamos en la boca de una posible guerra mundial. ¿Sí o no? Los que están viendo las noticias saben que Estados Unidos y Rusia ahorita están, dos de las grandes potencias están a punto de entrar en guerra. ¡Wow! Pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque no hay una iglesia que pueda mostrar al deseado de todas las naciones. Entonces la iglesia apostólica, Dios está revelando a nosotros, y es cuando vemos este pasaje en el libro de Hechos, que empieza a describir lo que está pasando después de la primera predicación de Pedro, después de que los primeros 11 discípulos se disponen con el poder del Espíritu Santo a presentar el Evangelio. Entonces hay una transformación en Jerusalén y sucede algo impresionante. En Babilonia, cuando se construye la Torre de Babel, vino confusión de lengua, pero aquí vino entendimiento de lengua. Hay un cambio completo y el espíritu babilónico empieza a salir. El espíritu babilónico siempre trae confusión. Así es. ¿Qué está pasando en Ucrania? Confusión. Está confundido qué es lo que quiere decir Rusia, qué es lo que quiere decir Estados Unidos, qué es lo que quiere decir Europa, qué es lo que quiere decir China. Están trayendo todo a una
situación de guerra, donde mucha gente inocente va a morir. Pero ¿qué es lo que va a traer? La comunicación y la comunión. Es el Espíritu Santo en poder en cada uno de nosotros. Amén. Y por eso quiero que te veas que tú no eres pequeño. ¿Cuántos de ustedes se pueden ver como un embajador de Cristo? ¿Cuántos de ustedes se pueden ver como un embajador para traer bendición a las naciones? ¿Sabes qué? Y a mí me gusta enseñar sobre familia, porque yo le digo a los padres, ustedes tienen en sus manos la herramienta número 1. ¿Qué van a enseñar a tus hijos? ¿Para qué los vas a preparar? ¿Cuántos de ustedes están preparando a sus hijos para ser presidente? ¿Cuántos de ustedes están preparando a sus hijos para ser gobernantes? ¿Cuántos los están preparando para ser un ejecutivo en altas esferas? No, muchos de nosotros seguimos dice, es que como algunos nacen con estrella y otros nacen. Seguimos con esos dichos del mundo. Seguimos con los dichos del mundo y no, la Biblia está diciendo es un momento de tú cambiar y decidir yo voy a preparar a mis hijos para las cosas grandes. Y si no los puedo preparar a ellos, preparar a mis nietos para las cosas grandes. Y que ellos ven preparados para que nosotros avancemos. Entonces una iglesia apostólica no puede seguir viéndose como una iglesia de 4 paredes. Tienen que verse como una iglesia que ve cada esfera del mundo como algo que va a tocar. Así como Juan Gutenberg llegó en ese momento, en los años 1400, y decide, mira, esto se puede hacer así, se puede hacer así, así. Recibe una revelación de Dios, la pone en práctica y saca la imprenta, saca el libro, saca la Biblia, y la Biblia empieza a llegar a la gente empieza a recibir revelación de Dios. Y eso empezó a haber una transformación. Es tan tremendo esto que en los años 60, hasta los años 60, en la Iglesia Católica, 1960, la Iglesia Católica no le permitía al normal de la iglesia leer la Biblia. De hecho, todavía los servicios para ese tiempo se daban en latín. Los curas tenían que predicar en latín. Los que tengan aquí, hay algunos aquí que nunca vieron eso. Y me van a decir, esto es mentira. No. Usted pasaba por la iglesia y el cura estaba dando la misa en latín. Nadie entendía, pero la estaban dando en latín. El que leía la Biblia le decían esto, si tú lees la Biblia te vuelves loco. ¿Ah? Los que tienen más de 40 años me certifican eso, ¿verdad? Ahorita Ajá. dicen aquí, es que nadie tiene 40 años. Sí, la mayoría me va a decir, yo no tengo esa edad. Miren esto, qué impresionante. La gente no podía leer la Biblia. Y desde ese año, desde los años 60, cuando el Papa Pablo VI da el dictamen de que los feligreses pueden escuchar la misa en su lenguaje y pueden leer la Biblia, que cuando empiezan a aparecer las Biblias católicas disponibles a la gente. Hasta ese año, la gente que leía la Biblia leía las Biblias protestantes, para usar la terminología católica, las Biblias cristianas o las Biblias evangélicas, como usted lo quiera poner, desde los años 1965, si mi memoria no falla. ¿Qué hace el cambio? Miren lo que hace el cambio. El cambio es una iglesia cristiana que decide caminar en el poder del Espíritu Santo. Empezó a haber un mover del Espíritu Santo tal que empezó a tocar las bases de la iglesia católica. Y a nivel mundial, el mover del Espíritu Santo era tal que la iglesia católica empezó a sentirse minado. Y empezó a haber moveres dentro de la iglesia católica que se llamaban moveres carismáticos. Movimientos carismáticos que empezaron a utilizar los mismos cantos que usaban las iglesias cristianas, las mismas versos que usaban las iglesias cristianas, empezaron a quitar los santos y las figuras que habían en las iglesias católicas para dedicarse a buscar al Espíritu Santo. ¿Y qué tuvo que hacer la iglesia católica? Dar un dictamen donde la palabra ahora fuera disponible a todo el mundo. ¿Por qué hace eso? Una reforma que empezó en el año 1906, de acuerdo a los historiadores, ahora en los años 60 años después, está haciendo un cambio en la iglesia o en la institución más antigua que tiene la humanidad, la iglesia católica. Mira esto, es tan tremendo la obra de Martín Lutero, que Martín Lutero publica en el año 1500
16 o 17, ¿no? 17, el 31 de octubre del año 1517, 95 tesis indicando que la gracia de Dios, que la salvación, que la entrada al cielo era gratuito porque ya Cristo había pagado. Eso era lo que indicaban esas 95 tesis. Y en el año 1999, el Papa Juan Pablo II hace un perdón a Martín Lutero, porque ustedes saben que Martín Lutero fue condenado por la Iglesia Católica. De hecho, muere encarcelado. Muere en un convento donde nunca pudo salir porque tenía mercenarios colocados alrededor por si salía de ahí lo mataban. Y mira esto, en el año 1999 Juan Pablo II da un perdón ya después de muerto a este hombre, a Martín Lutero. ¿Cuántos siglos después? ¿Cuántos siglos después? 5 siglos después. ¿Por qué esto es importante? Porque tú veas lo que una transformación, una reforma dirigida por el Espíritu Santo va a tocar a las instituciones más petrificadas que puedan haber. O sea, ¿y por qué te quiero decir esto? Porque la Iglesia Católica, vemos que está haciendo cambios. ¿Por qué colocan a un papa antes de que se muera el otro papa en esto? Eso es la segunda vez que sucede en la historia de la Iglesia Católica. ¿Sabían?